Saludos, esta es parte 3 de esta serie llamada Charla Latina y por qué las vidas afrodescendientes importan. Esta parte se enfoca en la pregunta de por qué fue creada la policía. Vamos a hablar un poquito de la historia aquí. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de la policía? ¿Verdad? Y creo que la respuesta que tal vez muchos piensan es de que están aquí para servir y proteger a la comunidad, ¿verdad? Pero pienso que también tenemos como perspectivas o sentimientos encontrados, porque también sabemos del perfil racial, de la criminalización, de cómo la policía es un puente hacia la deportación para muchas comunidades indocumentadas, ¿verdad? Entonces creo que hay esos sentimientos encontrados, pero creo que es importante analizar por qué fue creada la policía en este país, ¿verdad? Porque sabiendo eso nos dará un entendimiento más completo sobre lo que pasa hoy en día entre la policía y la comunidad afroamericana, ¿verdad? Y afrodescendiente. Entonces, escuchen esto, las primeras fuerzas policiales municipales fueron creadas para capturar a esclavos fugitivos, entre comillas, que lograron escapar de la esclavitud del sur hacia la libertad de los estados norteños de este país. O sea, la policía fue creada para capturar a afroamericanos del norte y deportarlos al sur para que regresen a ser esclavos, ¿verdad? Entonces, la policía tiene una historia muy, muy fea y, y no fue nada de servir y proteger al pueblo, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo estos sistemas policiales fueron creados para tener un poder y un control sobre la comunidad afroamericana. Y ya con el paso del tiempo, la siguiente vuelta de departamentos policiales municipales fueron personas contratadas para agredir y brutalizar a trabajadores obreros que hacían huelgas queriendo tener condiciones de trabajo justas, ¿verdad? Entonces, esos son los orígenes de la policía. Así que podemos ver cómo el concepto de la policía nunca, jamás de los jamases fue creada para protegernos al pueblo. Al contrario, fue creada para violentar y controlar a la comunidad afroamericana y para proteger a la clase rica y sus terrenos, su propiedad, el capitalismo, básicamente, ¿verdad? Proteger sus intereses capitalistas ante la amenaza de la clase obrera que luchaba por dignidad en sus trabajos, ¿verdad? Y, y en gran parte trabajadores inmigrantes, cabe mencionar. Y ahora, pues ahora queda muy claro, clarísimo, clarísimo como el agua, de cómo la policía y la Guardia Nacional, por ejemplo, ahorita el innombrable está movilizando para proteger a la clase rica y proteger a sus empresas y edificios, al capitalismo y proteger a sus policías con impunidad y ejército con impunidad, ¿verdad? Porque vieron cómo rapidito pusieron toque de queda en más de que 40 ciudades, pero bien que para protegernos de una pandemia global, ¿cómo tardaron tanto? Y hasta la fecha siguen de incompetentes y negligentes, ¿verdad? Entonces, eso es un claro ejemplo y evidencia que nos están dando, que realmente están aquí para servir y proteger a ellos y no a nosotros. Um, Sí, entonces aquí los orígenes de la policía con la historia de la esclavitud afrodescendiente. Entonces, es importante saber esta historia
porque nos da más perspectiva y contexto a lo que pasa hoy y podemos ver que realmente no son necesarias la policía y podemos tener alternativas a la policía y las prisiones, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a seguir dependiendo y defendiendo a un sistema que solo nos encarcela y nos deporta? ¿Verdad? Podemos tener sistemas de seguridad comunitario como lo hacían nuestros antepasados. Y, y bueno, estas personas no son mis antepasados, pero podemos ver y no ir muy lejos que hoy existen en México los grupos de autodefensa comunitaria, ¿verdad? Donde residentes, y en su mayoría pueblos indígenas, ¿verdad? Este, ah, se han organizado para expulsar a las policías de su comunidad porque no los están cuidando de los carteles y existe la unión y la corrupción entre los oficiales, las autoridades locales y los carteles, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo y a mí me tocó visitar a un caracol zapatista. A mí me tocó y tuve el honor de visitar una comunidad zapatista eh, donde al entrar al pueblo está un cartelón que dice muy claramente que no se permite la entrada ni de policías del Estado, ni ejército del Estado, y tampoco a partidos políticos, ¿verdad? Entonces, imagínense que aquí en los Estados Unidos hubiera comunidad, y entiendo que sí ha habido cosas que se parecen a eso, ¿verdad? Pero no son comunes escuchar de eso aquí, en este momento, ¿verdad? De decir que no saben que en esta comunidad no van a entrar ni los republicanos ni los demócratas porque no han hecho nada por nosotros. Y la policía sigue asesinando gente, y el ejército sigue haciendo guerras imperialistas en otros países, en nuestros países, ¿verdad? No los vamos a permitir entrada aquí, ¿verdad? Y que tengan el poder político y el poder colectivo de su comunidad para hacer eso realidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cómo la gente se ha hartado, ha habido un hartazgo de lo mismo y crearon sus propios sistemas autónomos, ¿verdad? Por ejemplo, las comunidades autónomas zapatistas tienen sus propias escuelas, a mí me tocó verlas, sus tiendas, sus clínicas y su forma de autogobierno comunitario, ¿verdad? El buen gobierno, que aquí siento que también nos podemos identificar, ¿verdad? Que tenemos un mal gobierno y si nosotros creáramos nuestros propios sistemas fuera un buen gobierno porque viene de la comunidad para atender las necesidades de la comunidad. Entonces, tal vez debemos explorar más alternativas porque aquí la policía y las prisiones están causando mucho daño y no están solucionándonos nada, ¿verdad? Así es que en mi humilde opinión, no necesitamos ni a policías, ni prisiones, ni la migra, ¿verdad? Y pienso que debemos de imaginarnos una nueva realidad y un nuevo mundo para nuestras comunidades.